En honor al tiempo, le damos a todos la bienvenida al segundo encuentro del curso introductorio a la investigación en cirugía, que organizamos con el doctor José Herrera y Adelina Coturel y Ezequiel Palmisano de la Comisión de Cirujanos Jóvenes. En esta tarde vamos a tener el gusto de poder escuchar una conferencia del doctor Carlos Manterola, es profesor titular de cirugía de la Universidad de la Frontera de Chile, cirujano general y de aparato digestivo, con especial atención en su carrera a lo que es la cirugía basada en la evidencia. Y vamos a tener también el gusto de tener como comentadora a la doctora Constanza Rossi del Hospital de Clínicas José de San Martín. Doctor Manterola, quedamos atentos a su conferencia. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes y un cordial saludo a la distancia a todos los asistentes a esta reunión. Como siempre, obviamente, comenzar agradeciendo al comité organizador de este curso, a los doctores Herrera, Quesada, a la doctora Coturel, a la doctora Rossi, que también nos acompaña, por la gentil invitación, y decirles que en realidad para mí es un verdadero honor compartir estos momentos con todos ustedes, durante los cuales intentaré de alguna forma resumir algunos conceptos relacionados con la misión encomendada, es decir, discutir algunos hitos respecto de ventajas y desventajas de algunos diseños, porque la verdad es que existen muchos más de los que alcanzaré a mencionar, así como algunas variantes e híbridos de algunos de ellos, y por otro lado, aprovechar de compartir con ustedes lo que es parte de mi experiencia en el ámbito de la investigación clínica y quirúrgica. Además quiero comentarles que estas materias son parte de una asignatura semestral de nuestro programa de doctorado, por lo que en los próximos minutos solo alcanzaré a mostrar un apretado resumen de esta información. Entonces, para comenzar, señalar que las opciones de investigación, la verdad es que son múltiples y habitualmente los cirujanos vivimos preocupados de reportar 2 o 3 cosas y no nos damos cuenta del abanico de opciones que tenemos para ejecutar investigación, incluso desde la perspectiva quirúrgica. De tal forma que podemos incursionar en la investigación clínica desde el simple reporte de un caso hasta una compleja revisión sistemática. En el mundo experimental, desde la investigación a nivel de la estructura celular hasta los complejos modelos animales, y una serie de otras opciones, entre las que podemos destacar los estudios denominados documentales, a través de los estudios bibliométricos, cienciométricos, alguna experiencia que hemos tenido también en determinar calidad metodológica de estudio, investigación académica, en metodología de la investigación, etc. Pero a continuación me referiré a lo que nos convoca hoy, que es algo de lo que compete a la investigación clínica propiamente tal. Y con esta diapositiva podríamos dar quizá por finalizada la actividad, porque de alguna forma resume las ventajas y desventajas quizás más importantes de los diseños más relevantes en investigación clínica, destacando como ventajas generales los costes que se asocian fundamentalmente, bajos costes, a los diseños más simples, los niveles de evidencia, que serán más altos obviamente en aquellos tipos de diseños más complejos, como los estudios de cohortes, los ensayos clínicos, las revisiones sistemáticas, y como desventajas, que siempre marcaré en letras rojas para destacarlo, el fantasma de los sesgos que siempre nos van a acompañar, y que quiero hacer un énfasis especial, porque el que hace investigación siempre tiene que estar preocupándose de este asunto. De lo contrario, todo el esfuerzo de una investigación puede generar solo resultados espurios o poco significativos por no haberlos tomado en consideración. Y otras desventajas generales tienen que ver, a medida que aumenta la complejidad de los diseños, con los costes involucrados, la necesidad de alguna infraestructura especial, algo de formación y experiencia, y en el mundo de las revisiones sistemáticas, la calidad de los estudios primarios, que es el combustible esencial de este tipo de diseño. De tal forma que otra forma de complementar esta información es esta figura que he colocado en esta diapositiva, que nos habla de los niveles de evidencia, y que hay que mirarlo de una perspectiva un poquito más holística que simplemente preocuparse siempre del famoso ensayo clínico o del mal llamado metaanálisis,
porque en el fondo hay que partir comprendiendo que debemos, antes que preocuparnos del tipo de diseño, en este caso también preocuparnos del escenario clínico en que se va a ejecutar o a conducir la investigación, puesto que, como ustedes pueden ir observando, si miramos las columnas de los diseños a lo largo de ellas, podemos ver cosas tan increíbles para algunos, que el ensayo clínico, que es como el llamado a la mejor investigación en el mundo clínico, aplica obviamente en forma perfecta para escenarios de aspectos terapéuticos, pero nada tienen que ver con el mundo del diagnóstico, ni de los estudios de prevalencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta es una forma de complementar lo que mencionaba en la diapositiva anterior. Pero después de mostrar estas dos o tres cosas muy simples y básicas, en vez de terminar esto de manera muy simplona, quisiera invitarlos a una reflexión en términos de qué es lo que yo quiero saber o qué es lo que yo pretendo hacer. En este esquema pueden ver que los diseños no son más que una parte de un eslabón más de esta cadena, perdón, y no son para nada los primeros, no es el primero. Por ende, esto quiere decir que si no tenemos una buena inquietud, una buena pregunta que se transforme en un objetivo, los diseños en realidad podemos tenerlos ahí a disposición y posiblemente no vamos a saber qué hacer con ellos o en qué momento ocuparlos, o cuál ocupar en qué momento. Entonces, nos guste o no, si queremos hacer algo que tenga algún sentido, hemos de comenzar preguntándonos qué quiero hacer, dónde lo quiero hacer, cuándo lo voy a hacer, en quiénes lo quiero implementar, y una vez aclarado esto, plantear algún objetivo de trabajo, es decir, mandatarnos a hacer algo, y luego tomar las decisiones respecto de cuál diseño vamos a utilizar. Y entonces, este señor, como pensador de Rodin, que representa a cualquiera de nosotros, que en más de alguna oportunidad se ha visto enfrentado a este dilema, ya tiene que empezar a tomar decisiones. Vamos a conducir una investigación en el eje longitudinal del tiempo y hablaremos de lo prospectivo y lo retrospectivo, o simplemente vamos a ejecutar una alternativa diferente, que es la famosa foto del corte transversal. Para ello, se puede optar por mantenerse al margen del curso natural de los acontecimientos y por lo tanto limitarse a observar, describir y reportar aquello que hemos observado. Y ahí nace el concepto de los estudios observacionales. O simplemente podemos tener otra actitud distinta, que es de manera determinada intervenir en el curso natural de los acontecimientos, y entonces ya caeremos en el grupo de los estudios denominados experimentales. Y entonces lo podríamos resumir en esta diapositiva de cajitas, en que en el ámbito observacional vamos a tener una subdivisión de cajitas en los estudios descriptivos, donde todos reconocerán el reporte de casos aislados, las series de casos, y otros estudios un poquito ya más avanzados, como los cortes transversales, poblacionales, ecológicos, etc. Y las cajitas que tienen que ver con los estudios observacionales analíticos, donde algunos reconocerán la importancia de los estudios de casos y controles, los estudios de cohorte con todas sus variables e híbridos, los estudios de pruebas diagnósticas, las revisiones sistemáticas, etc. Y ya pasando a la caja de los estudios experimentales, es decir, cuando decidimos intervenir en el curso natural de los acontecimientos, cae como primera opción lo que todo el mundo anhela y le llama la atención, que es el ensayo clínico con todas sus variantes, los estudios cuasi experimentales y otro tipo de experimentos más o menos complejos. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cuál utilizaremos? ¿O cuál debo utilizar? Pero bueno, eso va a depender de unas 2 o 3 cosas interesantes de considerar. En primer lugar, el escenario en que nos vamos a mover. Como les mostré en alguna diapositiva anterior, la gente a veces tiende a focalizar siempre en el mundo de los procedimientos terapéuticos por razones más que obvias, puesto que quienes nos dedicamos al mundo de las manualidades, cirujanos en general,
gran parte de la actividad clínica tiene que ver con el mundo de la terapia o de los procedimientos terapéuticos. Un poquito de diagnóstico y un poquito de pronóstico y ya está. Entonces solemos focalizarnos mucho en ello, pero hay que recordar que en más de alguna oportunidad lo que pensamos que tiene que ver con el mundo de terapia, la verdad es que está mucho más orientado o tiene mucho más relación con el mundo del pronóstico y por lo tanto tendremos que mirar cómo funciona tal o cual diseño en el mundo del pronóstico, que puede ser distinto al mundo de los tratamientos. Otra cosa que se ha de considerar es la factibilidad de llevar a cabo la investigación, es decir, lo que tiene que ver con los recursos disponibles, el famoso tamaño de la muestra, si es que fuera necesario calcular. Y finalmente, lo más fundamental, la experiencia del investigador. Y en este caso, como se trata de una suerte de pensamiento más hacia el mundo que está comenzando sus lides en la cirugía y por ende asociado al mundo de la investigación. De hecho, yo no concibo el mundo de la práctica quirúrgica sin la investigación asociada. Es bueno siempre tener un árbol que dé sombra, porque de esa manera uno desde muy joven comienza a comprender mejor estos procesos y por lo tanto se le hace un poco menos difícil, no voy a decir más fácil, pero un poco menos difícil seguir avanzando en este tortuoso camino de la investigación. Y recapitulando, si a esto le agregamos algunos hitos fundamentales como el tipo de pregunta o la duda que tengamos respecto de lo que queremos saber, ¿no? Los objetivos que se desprenden de estas dudas, la temporalidad, es decir, lo retrospectivo de lo prospectivo, y la actitud investigativa, es decir, vamos a conformarnos con observar o vamos a entrar al mundo experimental. Las diferentes opciones de diseño suelen ir apareciendo de forma casi espontánea y de esta manera van facilitando al investigador la decisión de cuál utilizar. Más de alguna vez uno se ve un poco entrampado entre más de una opción y es ahí donde hay que tomar decisiones respecto de cuál voy a utilizar finalmente. ¿Cuál voy a utilizar? Posiblemente aquel que conozco mejor, aquel que me permite llegar a un resultado con los fondos que dispongo, aquel que me permite, según su tamaño de muestra mínimo, en los pacientes que yo tengo para disponer como sujetos de experimentación, etc. Entonces, esto requiere de una serie de elementos que se van dando poco a poco y que uno debe tener sobre la mesa antes de tomar decisiones. Pero esto que parece muy teórico, intentaré aclararlo con un par de ejemplos. Ejemplos propios, como verán en la lista de referencia bibliográfica. Estos ejemplos tienen que ver con la forma en que uno suele plantear el comienzo de la investigación. Primero, siempre hay un problema. Nosotros vivimos rodeados de problemas, muchas veces los discutimos en reuniones de pares, pero lamentablemente muy pocas veces los transformamos de problema en algo útil, que significaría en este caso llevarlo a un proceso de investigación para aclarar este problema y darle solución potencialmente a este problema. En este ejemplo, el problema se llama morbilidad postoperatoria en cirugía de hidatidosis hepática. Y en el recuadro que viene abajo, verán ustedes que este problema lo he desarrollado en 3 preguntas. Pudieran ser 7, 10, 15 o 20, y ya el problema entonces se podría transformar en una verdadera línea de investigación, que no es el caso discutir en estos momentos. La primera pregunta tiene que ver con cuál sería la morbilidad postoperatoria en pacientes con hidatidosis hepática no complicada. Esta pregunta puede tener como respuesta una medida de frecuencia a través de una serie de casos, por ejemplo, o puede tener respuesta como una medida de prevalencia, si es que decidiéramos llevar a cabo la investigación corte transversal, o una medida de incidencia, si es que se tratara de un estudio de cohorte. En este caso, le dimos respuesta utilizando una variante de los estudios de cohorte que se llama Estudio de Casos y Controles Anidado en Cohorte, que fue publicado hace algunos años atrás. La segunda pregunta, originada a partir de este problema,
es cuál es la morbilidad postoperatoria en pacientes con hidatidosis hepática complicada, y las respuestas pueden ser exactamente las mismas. En el caso en cuestión, dimos respuesta utilizando una serie de casos. La tercera pregunta, vean ustedes, tiene una conformación un poco distinta y pregunta por factores de riesgo asociados al desarrollo de la morbilidad postoperatoria, que en este caso es el evento de interés. Entonces, aquí ya uno se da cuenta que por el tipo de pregunta cambiamos de escenario y pasamos de un escenario de aspectos terapéuticos a un escenario de pronóstico puro y duro, lo que puede tener como respuesta la simple mención de factores asociados que podemos obtener a través del reporte de un caso o a través de una serie de casos de manera descriptiva. Y podemos ya luego ir a una etapa mucho más avanzada, que es mediante la verificación de estos factores con fuerzas de asociación. Y estas estarán determinadas mediante estimaciones de estadísticas propias, odds ratio, riesgos relativos con sus respectivos intervalos de confianza. Y esto los podremos obtener si es que la investigación se ejecuta utilizando diseños como casos y controles, estudios de cohortes, revisiones sistemáticas, overviews, etc. En el ejemplo en cuestión, nosotros dimos respuesta a través de 4 artículos, un par de series de casos, un overview y un estudio de casos y controles anidado en una cohorte. Aquí tiene otro ejemplo, siguiendo más o menos con una línea de investigación que he llevado a cabo durante muchos años, y el problema aquí se llama absceso hepático de origen hidatídico. Aquí también hay 3 preguntas, ejemplo. La primera de ellas dice cuáles serían las características clínicas del absceso hepático de origen hidatídico, y esta la respondimos a través de una serie de casos inicialmente cuando no conocíamos muy bien de qué se trataba el problema, y algunos años después seguimos avanzando en el conocimiento de esta entidad y ejecutamos una revisión sistemática que está pronta a ser publicada. La segunda pregunta es ¿cuál es la evolución posoperatoria de esta entidad nosológica utilizando cirugía resectiva? Y en este caso en particular dimos respuesta a ella a través de un diseño llamado serie de casos. Y la tercera pregunta, que es mucho más compleja, también saltamos del mundo del tratamiento al mundo del pronóstico. La pregunta es si acaso el absceso hepático hidatídico es un factor de riesgo para el desarrollo de morbilidad postoperatoria, y a esta pregunta dimos respuesta utilizando un diseño de cohorte concurrente o prospectivo. Entonces, con algunos ejemplos de cómo un problema se puede transformar en varias preguntas, todas ellas relativamente contestables, que además pueden estar orientadas a diferentes escenarios de investigación, incluso en algunas oportunidades una pregunta a más de un escenario. Pasaré a destacar algunos hitos de los diseños que utilizamos con mayor frecuencia, comenzando por el más simple y el que uno recomienda siempre comenzar utilizando cuando uno tiene poca experiencia en el mundo de la investigación. Me refiero al reporte de casos aislados y a las series de casos, sean estas prospectivas o retrospectivas, recordando que su función es nada más y nada menos, y aquí me detengo un segundo, nada más y nada menos que sentar las bases del conocimiento clínico de algún evento de interés, aportando información que es útil incluso para los programas de vigilancia epidemiológica. Recordemos que las grandes pandemias que han azotado a la humanidad comenzaron conociéndose a través de este simple diseño. Entre sus ventajas podríamos mencionar que son muy relacionadas con la descripción del fenómeno, la comunicación de entidades nosológicas nuevas o variantes de las ya conocidas, efectos adversos, etc. Pero obviamente es rico en desventajas, y aquí hay que tener un poco de cuidado. Una cosa es que sean muy útiles y otra cosa es que sirvan para cualquier cosa, porque están limitados a la experiencia de alguna persona o de algún grupo de personas, y por lo tanto suelen ser muy subjetivos en cuanto a sus resultados y obviamente a sus conclusiones, y por ende están plagados de sesgos. No hay grupos de comparación, y si bien nos permiten alguna formulación de hipótesis en base a lo que podamos haber observado, no permiten probar por ningún motivo
este tipo de hipótesis. Recordando además que en todos los escenarios en que nos movamos, y voy desde el mundo del tratamiento al mundo de los estudios de diagnóstico diferencial, esta serie de casos van a tener un nivel de evidencia 4 y ya está. Y un grado de recomendación de lectura C. Y esto, y aquí me detengo otro momento, no tiene absolutamente nada de malo. Y por eso puse, ojo, puede ser el mejor nivel de evidencia disponible en este momento y quizás por mucho tiempo antes de que aparezca algo mejor que lo que tenemos. Por lo tanto, yo me detengo un poco más sobre los famosos series de casos que muchas veces han sido miradas muy en menos por los investigadores, pero la verdad es que aportan mucho conocimiento. Lo importante es tener claro que tiene sus limitantes y por ende darles el valor que les corresponde. Otro diseño muy interesante que viene a continuación dentro de esta cajita de los estudios observacionales descriptivos es el estudio de corte transversal, que es esta fotografía del momento que estamos investigando, que tiene la particularidad de compartir lo descriptivo con el comienzo del estudio de asociación. Es como una cosa intermedia y por ende tiene sus peculiaridades y tiene sus ventajas, entre las cuales cabe destacar que somos capaces de hacer todas las mediciones en una sola ocasión. Podemos hacer un corte transversal muy justito, muy pequeño, o un corte transversal un poco más amplio. Eso lo define el investigador o el equipo de investigación, midiendo 3 elementos fundamentales: la población, el tiempo y el lugar donde se ejecuta esta investigación, y por ende nos permite no solamente describir variables, sino que determinar la prevalencia, por ejemplo, de cáncer gástrico, cáncer vesicular, hidatidosis o el evento de interés que a ustedes les interese. Y además nos permite estudiar la asociación que puede existir entre este evento de interés, digamos, colelitiasis, con una variable dura, como por ejemplo sexo, grupos de edad, etnias o lo que ustedes necesiten investigar. De tal forma que, además de entregarnos información descriptiva, otorga medidas de prevalencia, estudiar asociaciones mediante cálculo de odds ratio, generando tablas de contingencia. Pero, como siempre, en estos estudios observacionales y descriptivos, tiene una serie de potenciales sesgos que deben ser considerados por los investigadores al momento de planificar su ejecución. Luego aparece otro estudio, otro tipo de estudios longitudinales, observacionales. En este caso ya pasamos a lo analítico, que es el conocido como estudio de casos y controles, en el que se convive con el fantasma del retrospectivo y por ende de la gran cantidad de sesgos que ustedes se imaginarán que son propios de este diseño que es particularmente complejo de ejecutar desde el punto de vista metodológico. Estos se basan en la recopilación de datos que ya fueron generados, por lo tanto son netamente retrospectivos. Y tienen como objetivo determinar asociatividad entre un evento de interés y la exposición que pudiéramos denominar sospechosa a alguna variable que puede ser la causante del evento de interés o puede ser la variable que previene el desarrollo de este evento de interés mediante un análisis comparativo entre un grupo de sujetos que desarrolló este evento de interés o enfermedad o complicación, o como le quieran llamar, que a continuación denominaremos casos, comparado con otro grupo que no desarrolló este evento de interés. Aquí se puede ver la estructura de este diseño. Comenzamos en el presente, a la derecha, con los casos que están en tinte rojo y los controles en tinte blanco, es decir, unos tienen y otros no tienen el evento de interés. Los seguimos hacia el pasado a estos dos grupos en búsqueda de si es que en el pasado estuvieron expuestos a este potencial factor de riesgo, y vemos entonces que en el pasado de los casos hubo una mayoría de estos sujetos que estuvo expuesto, a modo de ejemplo, a este factor de riesgo celeste. En cambio, en el grupo controles, los que estuvieron expuestos a este factor de riesgo celeste fueron muchísimo menos.
Luego volvemos al presente y hacemos entonces la estimación de ORs, y vamos a tener que el factor de exposición color celeste se asocia con mucho mayor potencia al desarrollo de elementos de interés que en este ejemplo podríamos denominar ser rojo. Ahora bien, en general, si tuviéramos que hablar de las ventajas y desventajas de este diseño, podríamos resumir que las más importantes son la utilidad para estudiar eventos de interés poco frecuentes. Por ejemplo, patologías que no son muy comunes, podemos utilizar los casos prevalentes y sumar a los casos incidentes y luego compararlos con controles. Permiten estudiar fuerza de asociación, como se los dije hace un momento atrás, son relativamente más rápidos y económicos que otros que veremos a continuación, como las cohortes y los ensayos clínicos. Sin embargo, están plagados de sesgos, potenciales sesgos, tanto sesgos de tipo general, como los típicos sesgos de medición, de clasificación y confundente, a sesgos propios del diseño, que hay que conocerlo cuando uno se embarca en utilizar este tipo de estudios. Luego aparece otro diseño longitudinal, observacional y analítico, que es el denominado estudio de cohortes, que toma su nombre en las cohortes romanas. Ahí tienen un diagrama, que estaban compuestas por un gran número de sujetos, y de ahí se conoce que los estudios de cohorte habitualmente están compuestos por muchos sujetos. Estas cohortes romanas, recordemos, estaban conformadas por 400, 500 o 600 hombres en cada cohorte, y como muestra el diagrama, marchaban de manera paralela más de una cohorte, hasta tener una legión, obviamente. Entonces, esa es la estructura de este tipo de diseño. Que tiene además otra peculiaridad, que es debatirse entre lo prospectivo y lo retrospectivo, porque recordemos que hay estudios de cohorte prospectiva, retrospectiva, ambispectiva, tienen algunas híbridos, algunas variantes, es decir, es uno de los diseños que más desarrollo ha tenido desde el punto de vista metodológico y que tiene más riqueza para explorar en el mundo quirúrgico. Por ejemplo, los estudios de casos y controles anidados en una cohorte son uno que yo podría recomendar, he tenido la fortuna de utilizarlo en más de alguna oportunidad, y son bastante satisfactorios, porque en general en el mundo quirúrgico los grandes grupos suelen manejar grupos de pacientes que pueden transformarse en cohortes a través de seguimientos acuciosos, y a partir de esa cohorte hacer estos estudios de casos y controles anidados. Esta es la estructura, pero me referiré solamente a la estructura clásica, es decir, a la estructura del estudio de cohortes concurrente o prospectivo, en el que comenzamos al revés que en los estudios anteriores. En el presente, en el margen izquierdo de la pantalla, nos vamos al futuro. En el presente vamos a tener una cohorte de sujetos en blanco, que significa que no están expuestos a la variable que nos interesa estudiar, un potencial factor de riesgo, puede ser un factor de riesgo de contaminación ambiental, por ejemplo. Y un grupo o una cohorte de sujetos que sí sabemos que estuvieron expuestos, los seguimos en el tiempo, durante el tiempo, valga la redundancia, que sea necesario, hasta ver la aparición del evento de interés, que sería, en este ejemplo, a la derecha, tomar el tinte rojo, es decir, hacer el evento de interés. Si estamos hablando de contaminación ambiental, podríamos estar hablando de alguna enfermedad ocupacional o lo que ustedes desean. Y entonces podemos darnos cuenta que aquella cohorte que aparentemente, porque aquí hay sesgos propios, aparentemente no estuvo expuesta a ese factor, solo uno de los 5 sujetos, un 20%, desarrolló el evento de interés. En cambio de los que estuvieron expuestos, el 60% desarrolló este evento de interés. Entonces ahí se hace un cálculo de incidencias o riesgo absoluto, luego pasamos a riesgo relativo, y determinamos si finalmente el haber estado expuesto a este color celeste es un factor de riesgo para transformarse en un sujeto colorado en el futuro. Por ende, es simple intuir que sus ventajas están dadas porque es un diseño que permite conocer algunas cosas muy relevantes de la historia natural, del curso clínico de una enfermedad o de un evento de interés
conocer su incidencia, estimar riesgos, estimar supervivencia en el caso de estudios de pronóstico, pero también tiene sus desventajas. Son muy costosos, son muy largos en el tiempo, tan largos que hay estudios famosos como los de Framingham, que deben llevar 50 años y siguen produciendo información. Están muy afectados por la pérdida de seguimiento. Se estima que si de una cohorte se pierde cerca del 20%, ese estudio queda prácticamente invalidado. Por lo tanto, son estudios que toman demasiado tiempo, mucho trabajo, y además tienen sus sesgos, ¿no? Los sesgos clásicos de cualquier estudio tienen sesgos propios, como migración de cohorte, pérdida de seguimiento, etc. Ahora quiero invitarlos a descansar un poco de tanta teoría, y me voy a permitir enseñarles los resultados de varias investigaciones bibliométricas para que vean que los cirujanos no solo nos dedicamos a publicar cómo opero, cómo paso el punto, cuántos puntos paso, o si lo hago abierto o laparoscópico. Estas investigaciones bibliométricas las hemos ejecutado a lo largo del tiempo y les va a permitir tener una visión, yo diría bastante objetiva, de lo que ocurre en investigación quirúrgica. Más o menos lo que estamos publicando los cirujanos día a día y cuáles son nuestros puntos débiles. Yo creo que esto es lo relevante de estas próximas diapos, mostrarle a los que les interesa hacer investigación cuáles son los puntos débiles que calzamos los cirujanos, y como verán ustedes en esta imagen, en las revistas más prestigiosas de nuestra disciplina, incluyendo dos más cercanas que, al mundo hispano, ¿no?, que es la Cirugía Española y la revista de nuestra casa. Esta es una recopilación, como ven ustedes en la cita bibliográfica, de varios estudios que ejecutamos con nuestro grupo de investigación a lo largo de los últimos años, que es una muestra no probabilística, pero de diversas revistas. Ahí está el Archives of Surgery, Annals of Surgery, American Surgeon, British Journal, el European Journal, el Journal del American College, el Surgery, el World Journal, bueno, y Cirugía Española, y la revista chilena de cirugía. Es el análisis de nada más y nada menos que 2.297 artículos en total. ¿Y qué es lo que podría yo mostrar como resultado general? Esto tiene muchos resultados intermedios que no vienen al caso y que son propios de cada uno de estos estudios. Pero lo que sí fue generalizado en todos los estudios y para todas las revistas, que teníamos un porcentaje bastante importante de estudios con objetivos bajos, diseños de bajo nivel de evidencia, ya les mostraré la conclusión, casi el 80%, ausencia de criterios de selección, y aquí donde a uno le llama la atención, es decir, somos capaces de hacer una investigación, de publicar sus resultados, y no somos capaces de explicarle al lector en qué población ejecutamos la investigación. Se mencionan cosas muy generales como un grupo de pacientes con tal diagnóstico, y a veces ni siquiera se llega a decir si acaso eran hombres o mujeres, o el grupo de edad mayoritario, cosas tan insólitas como esa. La casi ausencia de justificación de la muestra utilizada. Esto tiene que ver con que la mayoría no son estudios que requieren cálculo de tamaño muestra, posiblemente. Y una cosa que es insólita, la utilización inadecuada de estadística. Hay estudios publicados en revistas muy potentes que han utilizado, por ejemplo, t-test en vez de chi cuadrado o viceversa. Cosa realmente increíble. Y lo que más duele, el reporte inapropiado de resultados, y esto es culpa absolutamente nuestra. Es decir, lo incapaces que somos de expresar de forma escrita lo que quisimos explicar. Es decir, lo que hicimos, lo que resultó de lo que hicimos, lo que creemos que significa lo que hicimos. La conclusión, y esta es la conclusión general de todos estos estudios, aquí está resumida para todos, es que alrededor del 80% de los artículos de estos 2.200 y pico que les dije, que son referentes a procedimientos terapéuticos publicados en esta revista, estamos hablando de revistas de cuartil 1, cuartil 2, 3 y 4, en los periodos que se fueron estudiadas corresponden al nivel de evidencia tipo 4. Y aquí caen fundamentalmente reportes de casos, series de casos, estudios de cohorte retrospectiva, o de casos y controles de mala calidad, etc. Entonces,
cuando uno ve esto, dice, bueno, ¿qué sentido tiene que nosotros insistamos en tratar de ir a algo más allá si a la vida práctica estamos trabajando o estamos tomando decisiones fundamentalmente con base en artículos muy simples, y lo peor de todo no es eso, sino que mal redactados, con errores importantes desde el punto de vista metodológico y de la aplicación de la estadística. Pues bueno, hecho ese paréntesis que tocaba tangencialmente lo que nos convoca, pero pretendía también distraer la mente de algo complejo. Yo siempre le digo a mis estudiantes que esto es como tratar de tragarse una bolsa de tachuelas o de clavos muchas veces, porque son materias un poco áridas, ¿no? Volvamos al camino. Y a continuación entonces me voy con los dos diseños que la gente mira como los ideales, ¿no? Y voy a intentar explicar que no todo lo que brilla es oro, como muestra esta diapositiva, ni para los ensayos clínicos, ni para las revisiones sistemáticas. Aquí está la estructura del ensayo clínico, posiblemente mucho de la gente que está viéndola la conoce bastante bien. Se basa fundamentalmente en 2 o 3 aspectos. El más importante es el proceso de asignación aleatoria, mal llamado randomización, que es un anglicismo, en realidad debemos decirle asignación aleatoria, que no solamente consiste en tirar una moneda al aire y ver si a un subgrupo lo mando a tratamiento 1 y al otro a tratamiento 2, o viceversa, sino que además incluye aquí un concepto que se llama ocultamiento de la secuencia, que significa que yo a esta asignación no la puedo levantar hasta que no termine el estudio, de lo contrario no sirve para nada. Y otro concepto que es fundamental, que tiene que ver con el enmascaramiento, antiguamente llamado ciego o cegamiento, y un extenso periodo de seguimiento para determinar si acaso hubo diferencias o no hubo diferencias entre el grupo tratado y el grupo placebo, o la cohorte intervenida con el tratamiento 1 respecto de la cohorte intervenida con el tratamiento 2. Respecto de la variable de interés que me interesa, valga la redundancia, estudiar. Todo lo cual redunda en ventajas que son propias del diseño, que tienen que ver principalmente con un mayor control en la alteración potencial de los resultados, una reducción muy importante de los sesgos que está dada por la asignación aleatoria y por el enmascaramiento fundamentalmente. Y por ende, entonces, si es que está ejecutado de esta manera, como lo muestra la estructura de la diapositiva anterior, podría efectivamente dar una evidencia sólida para basar inferencias causales de manera sólida, ¿no? Pero lamentablemente cuando uno revisa la literatura se da cuenta que alrededor del 80% de las veces esto no ocurre así. Y ya me referiré a esa cuestión con un poco más de detalle. Pero por el lado de las desventajas, tenemos unas que son bastante importantes de considerar. Son caros, requieren de mucho tiempo, al igual que un estudio de cohorte, hay un seguimiento que tiene que durar lo que tiene que durar, no puede durar menos. Están orientadas fundamentalmente al estudio de una variable de resultado, no así como la cohorte que permite estudiar varios de estas variables de resultado en el mismo periodo de seguimiento. Y el peor de los problemas es que tienen una serie de aspectos éticos que deben ser tomados en cuenta de manera rigurosa. De lo contrario, el comité de ética no les aceptará el estudio, o si es que ya lo están ejecutando, se van a encontrar con algunos problemas de bastante difícil solución. A modo de ejemplo, y aquí me voy a meter ya un poco más en el mundo quirúrgico, porque me interesa aclarar 3 o 4 conceptos respecto del rol del ensayo clínico en el mundo de la cirugía. Está esta tabla que procede de un artículo publicado hace ya algún tiempo en nuestra revista, en que podríamos de una manera simple desagrupar los ensayos clínicos que podemos hacer los cirujanos en nuestro quehacer. Los podríamos agrupar en farmacológicos mixtos y quirúrgicos propiamente tal,
porque los cirujanos igual podemos hacer un ensayo clínico comparando un fármaco de interés quirúrgico versus un placebo, o un fármaco 1 versus un fármaco 2 ante una situación común. Y aquí, a modo de ejemplo, tenemos en el primer caso el uso de profilaxis antibiótica versus no uso o un placebo en la colecistectomía laparoscópica, por ejemplo, en pacientes con colecistitis aguda gangrenosa, por decir alguna población. O en el caso de fármaco 1 versus 2, el rol del pantoprazol versus rabeprazol en enfermedad por reflujo sin esofagitis o con esofagitis, como ustedes quieran. Cuando nos vamos al subgrupo de los mixtos es cuando recién ya empezamos a comparar cirugía con algo. Y entonces aquí empiezan ya los problemas. ¿Cómo comparar un fármaco contra un acto quirúrgico? O cómo comparar cirugía con cirugía más algo. Aquí, a modo de ejemplo, puse la comparación de la efectividad de inhibidores de bomba de protones versus un Nissen para el tratamiento de la enfermedad por reflujo. ¿Cómo hacemos asignación aleatoria aquí? ¿Cómo enmascaramos las mediciones? O cuando hacemos gastrectomía total versus quimioterapia en cáncer gástrico avanzado. ¿Cómo enmascaramos? ¿Cómo hacemos asignación aleatoria? Y luego ya tenemos los quirúrgicos puros, y esto ya es mucho más complejo. Se nos ocurre comparar una técnica nueva contra el estándar. Clásico ejemplo de la década de los 90 quizás, en que todo el mundo comparaba lo abierto contra lo laparoscópico, y a partir de hace un par de años hacia adelante, quizás más para adelante, empezaremos a comparar ya con cifras más duras lo laparoscópico versus lo robótico y quizás que otras cosas más. El problema es ese, que vamos a estar comparando quizás peras con manzanas, porque son técnicas, lo laparoscópico contra lo laparotómico era francamente difícil de comparar, sobre todo cuando los laparoscopistas comparaban su quehacer laparotómico, no siempre el mejor, contra su expertise laparoscópica, por poco se alcanzaba. Siempre entonces ganaba lo laparoscópico, sin que eso fuera muy justo. Finalmente lo que había que hacer era que el mejor laparotomista se comparara contra el mejor laparoscopista. Difícil de encontrar en la literatura. O una técnica 1 contra una técnica 2, por ejemplo, colecistectomía laparoscópica contra colecistectomía robótica. Y aquí tenemos otro problema, el famoso tamaño muestral. Ya me referiré a eso creo que en la próxima diapositiva. De todo esto que acabo de comentar, se podrían enunciar algunas dificultades para la ejecución o la conducción de ensayos clínicos en cirugía, que están de alguna manera resumidas en esta diapositiva y las próximas dos. Todos sabemos que la cirugía es operador dependiente, y un cirujano que tiene experiencia lo sabe perfectamente. Por ende, el cirujano A contra el cirujano B, a menos que sean gemelos y tengan la misma educación y aprendizaje y experiencia, es muy difícil de comparar, porque todos somos distintos y los cirujanos tenemos distintas formas de hacer, los resultados van a ser siempre muy diferentes. La influencia del periodo de aprendizaje, hay técnicas que posiblemente ejecutándola 20 o 30 veces uno puede tenerla más o menos controlada. Pero hay procedimientos quirúrgicos como una pancreatovenectomía o un trasplante hepático o una cirugía laparoscópica avanzada que requieren de una curva de entrenamiento altísima y por lo tanto, entonces, si esa curva no está terminada, los resultados no son comparables contra nada de una manera muy seria. Otro aspecto que hay que considerar, la cirugía es irreversible. Aquí no podemos pensar como un ensayo clínico medicamentoso en que se toma una pildorita y bueno, si la píldora cae mal se suspende y aquí no ha pasado nada. Una vez operado el paciente, eso ya no tiene vuelta atrás. Por otro lado, hay que considerar que los cirujanos en general, y cuando hablo de cirujanos me refiero a todo el mundo de las manualidades médicas, tenemos poca tradición investigadora, ya sea porque en nuestras escuelas de medicina no nos metieron el bichito precozmente en el ADN, o porque la residencia quirúrgica tampoco ocurrió, o simplemente porque nunca nos interesó. Y por lo tanto, cuando uno ya empieza de más viejo a intentar meterse en el mundo de la investigación, se da cuenta que el tren nos dejó hace mucho tiempo y aquí hay que partir muy atrasado en esta cuestión. Y como si esto fuera poco,
las fuentes de financiamiento para ejecutar investigación en el mundo quirúrgico son muy pobres. No tenemos nada que ver con el mundo de los clínicos, del mundo de la cardiología, la oncología, donde fuentes de financiamiento siempre hay. Pero bueno, esto no acaba aquí. Tenemos otros problemas. Todos los cirujanos con un poquito de experiencia sabemos que un paciente que va a quirófano y es anestesiado y recibe una cirugía, aunque la cirugía no le haya sido muy útil, por ejemplo, una laparotomía exploradora o una laparoscopia exploradora en un cáncer irresecable, todos sabemos que el paciente despierta y se siente bien y siente que tuvo una mejoría, aun cuando sea absolutamente psicológica. Ese es un problema que en un ensayo clínico no podemos controlar. La famosa comparabilidad de los grupos en estudio. Esto, uno revisa ensayos clínicos del mundo quirúrgico y se da cuenta que 60-70% de las veces los grupos no son comparables, y no son comparables porque sencillamente o no se hizo una asignación aleatoria, o la que se hizo no era la correcta, o la secuencia de ocultamiento de la asignación la abrieron antes de tiempo. Por otro lado, tenemos el famoso problema del tamaño de la muestra. Hay un número mágico que yo nunca he podido encontrar de dónde salió, pero si ustedes se fijan, esto quizá un poquito exagerado, pero si ustedes se fijan, muchos estudios de estos que se llaman prospectivos randomizados comparan mágicamente 50 de estos contra 50 de los otros. Y cuando uno hace un cálculo de tamaño de muestra se da cuenta que con 50 no llega a ningún sitio. Hay que tener una variable de resultado, una potencia, un intervalo de confianza, etc. Y el delta que uno espera encontrar entre una cohorte y la otra cohorte. Y por lo tanto el 50 es un número que nadie tiene muy claro de dónde sale. Pero hay estudios clásicos, como por ejemplo el estudio de McDonald, que sirvió de base para el desarrollo de las guías de práctica clínica para el tratamiento del cáncer gástrico en Chile, que salió de una publicación bastante famosa, publicada nada menos y nada menos que en New England, y resulta que el cálculo de tamaño de la muestra está mal hecho. Y resulta que ellos trabajaron, no recuerdo bien, con 380 o algo menos de 400 pacientes, cuando a la vía práctica, si uno recalcula el tamaño de muestra de ese estudio, se requieren más de 600 por cohorte, por ende los resultados, ya me dirán ustedes, y se fijan fundamentalmente en el famoso valor de P, y si el tamaño de la muestra está mal calculado, el valor de P posiblemente no sirve para nada. Y peor, y peor aún, esto todavía no termina, aquí tenemos más cosas y podríamos estar toda la tarde encontrando detalles del famoso ensayo clínico en el mundo de la cirugía. Las controversias éticas, cómo hacer asignaciones aleatorias cuando uno sabe o uno supone que una técnica puede ser potencialmente mejor que la otra, o que puede tener más o menos efectos adversos que la otra. Ya les contaba el tema de la secuencia de asignación, que habitualmente es violada mucho antes que termine el protocolo de estudio, por lo tanto, los resultados son conocidos antes de tiempo. Luego está el tema de la intervención directa del cirujano sobre sus pacientes. Entonces, ¿qué ocurre? Uno, desde el punto de vista ético como cirujano, intenta darle el mejor tratamiento a su paciente. Y si uno está participando en un estudio en que hay dos técnicas y a una técnica no le cree demasiado, posiblemente va a empujar a que los pacientes de uno sean operados con la técnica a la cual uno le cree. Es decir, hay mucho de esto que pierde la objetividad, porque aquí hay mucho de subjetividad, y esto obviamente enloda absolutamente los resultados y por supuesto que la conclusión. Y el tema del enmascaramiento, pues bueno, ni hablar. En este diagrama, un poco chistoso para tratar de despejar la mente si es que están muy agobiados con la cantidad de información, es claro comprender el enmascaramiento en un ensayo clínico farmacológico, ¿no? Está el paciente al cual le tapan la vista para que no sepa qué tipo de cápsula va a tomar, y por lo tanto está enmascarado el señor que recibe el tratamiento. El que está administrando la pastilla podría hacer como que no ve o mira hacia otro lado, y por lo tanto podría estar ignorante del color de pastilla que está tomando el paciente. Y el señor que mide los resultados, ni lo consideramos aquí en esta ecuación, podría venir mucho tiempo después y estar absolutamente ignorante de lo que ocurre en esta sala.
Pero en el mundo quirúrgico, ¿cómo logramos esto? El señor que está operando sabe lo que está operando y por lo tanto no puede estar enmascarado. El señor que mide los resultados, a menos que no sea un cirujano, que sea un señor que se entrenó para aquello, es cosa de que mire al enfermo, que lo examine y va a haber cicatrices o va a haber heridas, y por lo tanto algo raro le va a aparecer. Podremos semi-enmascararlo, pero quizás no del todo. Y el que está siendo operado, sabe que le están haciendo algo. La única opción de enmascararlo es que a través del mismo, de la misma laparotomía o de los mismos puertos laparoscópicos se pueden hacer las dos técnicas que se están estudiando. En fin, es un problema muy importante. Y lo más importante es que este problema determina la calidad metodológica del ensayo clínico. Entonces, un ensayo clínico que tiene una asignación aleatoria no hecha o mal hecha, y que en vez de tener un doble enmascaramiento, tiene un enmascaramiento simple, que podría ser el señor que mide, o podría ser el señor que fue operado porque no pudo saber qué fue lo que le hicieron, si es que se pueden hacer ambas técnicas por el mismo acceso. Si a eso le agregamos un tamaño de la muestra mal calculado o simplemente no calculado, vamos a caer en cuenta que la gran mayoría de los ensayos clínicos del mundo quirúrgico, cercano al 90%, no son de buen nivel y no van a ser 1B jamás, sino que van a ser en el mejor de los casos 2B o incluso menos. Este es un ensayo que hice, bueno, esto lo hice hace mucho tiempo y lo vengo actualizando periódicamente. ¿Cuál es el impacto del ensayo clínico famoso en el mundo de las manualidades? Aquí, si ustedes ven, los criterios de búsqueda son muy amplios, aquí caben todas las especialidades quirúrgicas, incluyendo especialidades como la ginecología, urología, etc. Esta estrategia se hizo en una base de datos muy conocida, posiblemente la base de datos más utilizada por todos los clínicos en todo el mundo, y por eso la hice allí. Y se hizo en base a términos MEDGE y algunos filtros que orientan fundamentalmente al ensayo clínico. ¿Por qué esto? Porque esto es una cosa histórica, pero los ensayos clínicos han sido indexados bajo diferentes apelativos a lo largo de la historia. Desde Clinical Trial, donde si uno busca puede encontrar esta serie de casos, hasta Randomized Control Trial, que es el término que se utiliza en los últimos 10 años más o menos. Enfocado a humanos, porque a pesar de que el ensayo clínico se define como un estudio en humanos, curiosamente hay estudios indexados, catalogados como clinical trial, que fueron ejecutados en animales de experimentación. Pero eso es otro tema. Pues bien, en base a esta estrategia de búsqueda, actualizada la semana pasada, existían en esta base de datos más de 700.000 ensayos clínicos publicados desde el año, bueno, piensen ustedes que Medline comienza a registrar en el año 1966, así que es mucho tiempo, ¿no? ¿Qué somos los cirujanos en esto? No representamos más de un 3 y pico por ciento, 3,3%, es decir, somos nada. Si esto lo llevamos a temporalidad, podemos ver que en el último decenio se han ejecutado o se han indexado, más bien dicho, algo más del 40%, lo cual podría ser una cosa interesante. Quiere decir que desde el punto de vista histórico, en 10 años hemos avanzado proporcionalmente mucho más que de ahí hacia atrás, desde el punto de vista de escribir ensayos clínicos. Otra cosa es la calidad de esto. Vaya. ¿Y qué pasa si lo analizamos en el último decenio, quinquenio por quinquenio? Pues lo que vemos es que en el último quinquenio, curiosamente, no se generó el mismo efecto del último decenio. Es decir, uno hubiese esperado que en el último quinquenio tuviéramos más ensayos clínicos que en el quinquenio anterior, y esto no ocurrió. Posiblemente, aquí pueden haber muchas explicaciones que las podríamos discutir, no hay tiempo para ello, pero posiblemente porque nos estamos dando cuenta que no es tan simple, o porque el proceso de indexación está sacando alguna serie de casos que quedaron mal indexados, o porque está sacando cuasi experimentales que fueron indexados como Randomized Control Trial, yo qué sé. Hay muchas explicaciones para este fenómeno, pero yo les puedo decir que esta búsqueda la vengo haciendo desde el año 2000 y estos parámetros han ido cambiando sustancialmente. A principios del 2000 se daba la tónica que en el último quinquenio siempre se iba haciendo más ensayos clínicos, y esto ha mutado en los últimos 4 o 5 años.
Entonces, cabe hacer una pequeña reflexión antes de pasar al siguiente tema. Cuando hablamos de conducción de ensayos clínicos en cirugía, ¿estamos haciendo ensayos clínicos? ¿O estamos haciendo cosas que se parecen a los ensayos clínicos? Series de casos contra series de casos. Estudios cuasi experimentales, cuya única diferencia es que no hay asignación aleatoria. Es una pregunta interesante porque de la respuesta de esta pueden surgir una serie de problemas. ¿Cuál va a ser el nivel de evidencia de lo que creemos que estamos leyendo? 1B, es decir, la crème de la crème. 2B, o si caemos en el mundo de lo cuasi experimental o de la comparación de dos burdas series de casos que no son comparables, mucho menos, es decir, inclasificables. Bien, ya para ir finalizando, me voy a referir a la revisión sistemática, que viene siendo otro como sueño, ¿no?, del mundo del investigador. Digo revisión sistemática y no me voy a referir al mal llamado término metaanálisis porque eso es una cosa matemática, no tiene que ver con el diseño de investigación. Este es un diseño que, como les dije, ha estado de moda y que tiene algo interesante porque según la calidad de los estudios primarios con los que se ejecuta la investigación, podemos pasar de un nivel de evidencia 1A, es decir, la crème de la crème de verdad, a un nivel de evidencia 3A, y por lo tanto grado de recomendación de lectura de A a B. Esto impacta notablemente en la toma de decisiones para con nuestros pacientes, obviamente. La cosa que quizás se desprenda de esta diapositiva y de una posterior es que no hay que confiarse mucho de que un resultado, porque lo publica una revisión sistemática, eso vale. No siempre es así. Y bueno, ¿qué es la famosa revisión sistemática? La podríamos definir, como sale en esta diapositiva, como un resumen de información de un cierto número de artículos primarios o estudios primarios que intentan generar conclusiones respecto de alguna materia. En este ejemplo, hablo de la efectividad de una intervención. Desde hace ya mucho tiempo que la colaboración Cochrane, que fue pionera en este asunto, ha ido aceptando las revisiones sistemáticas en escenarios de diagnóstico, de pronóstico, de prevención de lo que ustedes, estudios económicos, etc. Y se ha incorporado también desde hace ya un buen tiempo el rol de las revisiones sistemáticas cualitativas, y por lo tanto esto ya es un diseño que se abrió y podríamos hablar de subproductos del diseño, como las scoping reviews y otras más, que permiten que hoy podamos hacer resúmenes de evidencia sin necesariamente contar con el arma fundamental o la herramienta fundamental que era el ensayo clínico. Hoy podemos hacer con otro tipo de estudios. Ahora, el término del metaanálisis. ¿Por qué me niego a hablar del metaanálisis? Porque en estudios se ha demostrado que alrededor del 60% de las revisiones sistemáticas llevan metaanálisis, es decir, la herramienta matemática o el método estadístico que permite hacer una comparación y decir si hay diferencias estadísticamente significativas. Nada tiene que ver con el diseño, que se llama revisión sistemática. Es decir, hay una proporción no despreciable de revisiones sistemáticas excelentemente bien ejecutadas que no llevan metaanálisis, y eso nada tiene que ver ni va a impactar con el nivel de evidencia que se le asigne finalmente. Se podría decir que las principales ventajas son el aumento de la precisión de estimaciones. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con poblaciones mucho mayores. Si bien es cierto, trabajamos con artículos primarios, en el método metaanalítico lo que hace matemáticamente es sumar los sujetos de todos los artículos en un plot o en una gráfica, y por lo tanto entonces se determina con mayor precisión el resultado respecto de un estudio primario aislado. Lo otro interesante es que nos permite ver qué pasa, porque a veces un grupo de investigación respecto de una materia tiene un resultado y otro grupo de investigación en otra parte del mundo respecto a la misma materia tiene un resultado antagónico.
La revisión sistemática nos permite entonces, a propósito de estas diferencias, al momento de metaanalizar, si es que es posible, llegar a una unidad de resumen entre todos estos estudios que pudieran ser un poco antagónicos y dar un resultado final, una conclusión final, tamponando el efecto de todos estos estudios. En fin, tiene una serie de ventajas, nos facilita la toma de decisiones, porque si la revisión sistemática es de buena calidad, obviamente que los resultados y su conclusión las podemos utilizar con cierta tranquilidad para el cuidado de nuestros pacientes. Pero tiene problemas, claro. Los problemas son lo que hice abajo de la diapositiva. La calidad de la revisión sistemática está dada por la calidad de los estudios primarios. Si los estudios primarios son malos, no podemos esperar que la revisión sistemática sea mejor. Lo único que va a lograr esa revisión sistemática es resumir esa información, pero no va a mejorar la calidad del dato, porque el dato ya salió malo. Tenemos problemas con la heterogeneidad, es decir, a veces hay revisión sistemática en las cuales utilizan ensayos clínicos muy buenos, con ensayos clínicos no tan buenos, y con otros tipos de diseño. Entonces, obviamente, la población estudio, que son los artículos primarios, es tan disímil que no se puede ni siquiera, obviamente, metaanalizar. Sesgos los tienen, y tienen sesgos propios de este diseño, que hay que tomar en cuenta, porque de lo contrario, como he dicho ya en varias oportunidades, los resultados pueden ser absolutamente espurios. Entonces, respecto a la conducción de revisiones sistemáticas en cirugía, recordar que se pueden ejecutar con diferentes tipos de diseños. Ya no es obligación el uso exclusivo de ensayos clínicos. Recordar el rol de los denominadas revisiones exploratorias o scoping reviews, que están de moda de hace un tiempo a esta parte, que a nosotros los cirujanos nos viene muy bien, porque nuestro volumen fundamental de estudios primarios son series de casos y estudios observacionales. Por ende, si nosotros queremos hacer revisiones con ensayos clínicos, tenemos problemas, porque la cantidad de ensayos clínicos en el mundo quirúrgico, ustedes vieron lo que son, la nada misma. Recordar sí que el nivel de evidencia va a variar, porque va a depender de la calidad de los estudios primarios, y este famoso metaanálisis, tenerlo un poco a beneficio de inventario. Puede estar, puede no estar, y no es lo más relevante. Lo más relevante es la rigurosidad de los procesos de búsqueda, las estrategias utilizadas, el número de bases de datos, fuentes de información que utilizaron los autores, etc. Mucho más que un metaanálisis mal ejecutado. En esta diapositiva quiero recordar cómo se distribuyen las revisiones sistemáticas a lo largo de los distintos tipos de escenarios, y nos van a dar el mejor nivel de evidencia en todos los escenarios clínicos existentes, siempre y cuando la calidad de los estudios primarios utilizados sea óptima. Por ende, si nosotros queremos tener una revisión sistemática 1A, esta tiene que estar alimentada con una población de ensayos clínicos de primer nivel. Si queremos tener una revisión sistemática 1A en el mundo del pronóstico, tendrá que estar alimentada con estudios de cohorte prospectivas de primer nivel, y así sucesivamente. De lo contrario, ya vamos cayendo a niveles de evidencia 2A, revisiones sistemáticas de estudios que no tienen tanta homogeneidad o que son muy heterogéneos, y de lo contrario ya caemos al mundo del nivel de evidencia más pobre, ¿no? Un nivel de evidencia 3A. Adicionalmente, podríamos sugerir incluir un nivel de evidencia 4A, que a los cirujanos nos vendría muy bien, porque nos permitiría clasificar las revisiones sistemáticas que podríamos ejecutar en base a puras series de casos o estudios de cohorte de mala calidad, etc. Pero para esto habría que hacer un poco revolución, ¿no? y generar una nueva forma de clasificación de la evidencia, que dicho sea de paso, en alguna publicación por ahí demostramos que había más de 100 de estas clasificaciones de niveles de evidencia. Para ir terminando, ¿y qué somos los cirujanos en el mundo de las revisiones sistemáticas a nivel global? Bueno, ocupando la misma base de datos que utilicé para ejemplificar los ensayos clínicos, con una estrategia de búsqueda muy similar, en que lo único que cambia es el filtro del diseño. Cambiamos clinical trial por meta-análisis, systematic reviews,
porque metaanálisis, aun cuando ya les dije no me gusta, era la forma en que se indexaban las revisiones sistemáticas antaño. Hoy ya existe su propio término, que es Systematic Review. Y bueno, desde que existe Medline hasta hoy, hay publicado en el mundo alrededor de 230.000 revisiones sistemáticas. Los cirujanos, ¿qué rol jugamos ahí? Pobre, 3,5%. Y aquí llama la atención algo que es distinto a lo que vimos con los ensayos clínicos. El 85% de las revisiones sistemáticas publicadas a nivel histórico se han indexado en los últimos 10 años. Y aquí algo llama la atención también en forma positiva, y el 65% en el último quinquenio. Esto cambia la visión respecto al ensayo clínico, es decir, en el mundo quirúrgico hay alguna tendencia a que estamos explorando más el mundo de la revisión sistemática como forma de expresión de nuestros resultados respecto al ensayo clínico. Razones para esto pueden haber, obviamente, muchas, y esta también es una búsqueda actualizada de la semana pasada. Hace unos 10 años atrás, esto no era tan dramático en las cifras como las que aparecen en esta diapositiva. Y hasta aquí llego con esta presentación. Solamente quiero finalizar agradeciendo una vez más al comité organizador de este curso introductorio a la investigación en cirugía, y a todos los asistentes por su infinita paciencia de escuchar todo esto tan árido, pero que es muy seductor para quienes nos entusiasma el mundo de la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad que fue una excelente presentación. Creo que el hecho de que haya habido más de 400 personas escuchándolo durante todo este tiempo habla de que fue muy claro en las características principales y los defectos de cada tipo de trabajo. Le voy a dar la palabra primero a Constanza Rossi para que haga comentarios o preguntas, y luego voy a hacer algunas preguntas que están en el chat. Bueno, buenos días. Primero quiero agradecer al comité por la invitación y felicitar al doctor Manterola. La verdad que muy, muy clara la exposición y sobre todo motivadora, porque si bien en nuestra formación nos acercamos de manera introductoria a todo lo que es la investigación científica, después en nuestra práctica profesional diaria eso queda un poco relegado. No la tenemos internalizado el tema de la investigación científica, y como usted explicaba, se puede deber a un montón de razones. Usted bien lo decía en los ensayos clínicos, pero en general en la investigación clínica hay diferentes razones por qué los cirujanos no nos involucramos mucho en esto, ¿no es cierto? Entonces la verdad que fue muy motivador entender un poco cada diseño, de qué se trata, y las ventajas y las desventajas. Bueno, tengo algunas inquietudes, pero antes quería resaltar lo que decía el doctor, porque muchas veces caemos en estudios observacionales, fundamentalmente los descriptivos, son los que más frecuente tenemos, digamos, a mano, o en los que nos involucramos, ¿no es cierto? Y eso a veces orienta, o sea, caemos en la comparación entre los estudios experimentales y la validez que tienen, y los estudios observacionales, y muchas veces desvalorizamos los estudios observacionales, y usted nos explicaba perfectamente que son diferentes y que tienen mucho que ver, y esto me gustaría recalcar, el escenario clínico en los que nos vamos a poner a investigar. Digamos, qué preguntas nos hacemos y sobre qué escenario clínico vamos a trabajar, y ahí entonces poder decir qué diseño vamos a utilizar. Y ambos, los experimentales y los observacionales, tienen, digamos, sus virtudes y contribuyen al conocimiento y pueden reportar conclusiones relevantes, siempre y cuando se los utilice correctamente, ¿no? Así que en ese sentido nos quedó muy, muy claro la exposición. Tengo algunas inquietudes, como le decía, para compartir con usted, sobre todo en cuanto a los sesgos. Todos los diseños tienen la posibilidad de tener sesgos, y cuáles serían las recomendaciones que para
el investigador, recomendaciones generales, ¿no es cierto? No queremos meternos en tecnicismos muy específicos, pero sí recomendaciones generales para evitarlos o para disminuirlos o corregirlos a los sesgos en los diseños, ¿no? En cualquiera que elijamos. Bueno, muchas gracias por sus comentarios, Constanza. Bueno, esa es una pregunta bien interesante porque si todos nos detuviéramos un poquito a pensar en ella, variarían bastante las cosas. Podríamos responderla de dos formas. Una para el grupo de investigación avesado, y que posiblemente no tiene mucho sentido porque deberían tenerlo claro. Y otros para el mundo que no tiene un grupo de investigación, que está haciendo sus primeros pasos en investigación. Para quien está haciendo sus primeros pasos, quizás la recomendación más importante es no apresurarse y no partir diciendo voy a hacer tal cosa sin haber pensado primero qué es lo que quiero saber de tal cosa. Porque eso permite empezar rápidamente a darse cuenta que hay detalles que pueden ir apareciendo y que nos pueden ir complicando la vida. Esto es lo que se llama el protocolo de investigación, que es para el grupo avesado, ¿no? El grupo avesado siempre lo va a hacer. El no avesado carece de esa herramienta y por lo tanto empieza sesgado desde el comienzo. Luego, la segunda etapa es el control de los sesgos durante el proceso de investigación a través de maniobras como la que mostré hace un momento atrás, en el caso del ensayo clínico, la asignación aleatoria, en el caso de los estudios de casos y controles, de alguna manera balancear tanto el grupo de casos como controles respecto a algunas variables, enmascarar las mediciones, todas esas cositas que parecen como súper teóricas a la vida práctica son las que nos salvan el día. Y cuando se nos escapa alguna cosa, para eso está la estadística, recién. Entonces, todos los que están preocupados siempre del famoso valor de P, yo siempre digo, bueno, el valor de P es irrelevante, porque recuerden que el valor de P lo que nos está diciendo es una cosa, es estadísticamente significativa, y aquí estamos trabajando con variables clínicas que nada tienen que ver con aquello. Entonces, cuando se nos pasó o tuvimos problemas con una asignación, con un enmascaramiento, con una estratificación, ¿no? Cualquiera de estas maniobras, viene recién entonces el rol de la estadística a través de los modelos multivariados, por ejemplo, modelos de regresión logística o de regresión ordinal, bueno, según la variable de resultado que estemos utilizando, y nos van a ayudar a controlar algo los sesgos. Pero si el protocolo estuvo mal hecho, es decir, si no tomamos en cuenta algunas variables de confusión al principio, la estadística no nos va a salvar el cuello ese día. Entonces hay tres momentos, ¿no? Al comienzo, durante y casi al final, es decir, cuando ya estamos aplicando la matemática, son los momentos en que podemos controlar estos sesgos. Que como les digo a mis estudiantes posgrado, son como los terroristas. O sea, están agazapados en alguna parte, nunca los vemos venir y de pronto revienta una bomba y nadie se dio cuenta que iba a reventar. Hay que tenerles mucho consideración y estar siempre atentos porque en todo estudio siempre va a haber más de un sesgo y si no lo controlamos, ahí viene la parte triste de la historia. Todo el esfuerzo termina perdiéndose con un resultado poco relevante. Perfecto, súper claro. Y otra inquietud que me surgió de su exposición es en cuanto a las revisiones sistemáticas. Nos explicaba que es un diseño que tiene un nivel de evidencia alto, siempre y cuando los estudios primarios tengan calidad metodológica, y eso, digamos, hace la diferencia. ¿Cómo evaluamos esa calidad metodológica? Si nos queremos involucrar en una revisión sistemática y queremos elegir estudios, ¿cómo hacemos para evaluar la calidad? Sabiendo que, y usted nos explicaba también, que hay muchos estudios digamos, errores en la publicación y en el reporte de resultados. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar los estudios, digamos, que vamos a analizar y que vamos a incluir en esa revisión? Bien, sí. Hay una serie de herramientas o instrumentos que permiten aclarar el punto. En primer lugar, yo creo que la base parte de lo que está dispuesto a aceptar el equipo de investigación. Es decir,
hasta qué nivel voy a aceptar artículos primarios. Es decir, yo me propongo trabajar solamente con ensayos clínicos y nada más, ok. Si el equipo de investigación dice, no, con ensayos clínicos no nos va a ser suficiente para poder tener una cantidad o un volumen importante de estudios primarios, por ende una cantidad de población relevante para estudiar, estoy dispuesto a sacrificar calidad por cantidad, bueno, ya ahí yo solo bajo el nivel. Pero imaginémonos que nuestro nivel va a ser el óptimo, y vamos a trabajar solo con ensayos clínicos. Pues tenemos herramientas, desde las más simples a las más complejas, para poder determinar aquello. Lo primero que hemos de hacer es aplicar pautas de lectura crítica, artículo por artículo. Luego generar unas tablas de validez. Por ejemplo, las del Scottish o las del NICE son bastante buenas. Entonces ahí uno, artículo por artículo, va determinando sus ventajas y ventajas. Luego está el aplicar ya escalas que son propias de algunos grupos de trabajo, como Colaboración Cochrane, que tienen escalas metodológicas propias, ¿no? Y entonces, a través de la herramienta que usa, en este caso Cochrane, uno va colocando las características del estudio, y el Redman, que es el sistema computacional, va dando casi en forma instantánea la calidad metodológica del estudio. Entonces, bueno, va a depender de un poco si la revisión sistemática la estamos haciendo en casa con pocos recursos, o la estamos haciendo en plataformas un poco más complejas, como podría ser Cochrane. Existen, bueno, nosotros hemos diseñado incluso nuestras propias escalas de medición de calidad metodológica, a través de las cuales nosotros hemos diseñado revisión sistemática con distintos tipos de diseño, aplicando una corrección por diseño. Entonces somos capaces de mezclar un ensayo clínico con una serie de casos, y se pondera la calidad metodológica, y por ende entonces con eso vamos obteniendo los resultados variable por variable. Como puede ver, las herramientas son múltiples. ¿Cuál va a elegir uno? La que más le acomode, la que sepa utilizar mejor, o la que sea más adecuada, también según el tipo de investigación que estemos utilizando. Pero afortunadamente hoy disponemos de muchos recursos como para poder salvar esa valla que usted plantea. Bien, Doc, buenísimo, muchas gracias. Una última consideración que por ahí no tiene mucho que ver con el tecnicismo de los diferentes diseños, pero sabiendo que muchas veces nos involucramos en estudios observacionales y descriptivos, ¿hay alguna consideración ético-legal que tenemos que tener en cuenta para esto? Porque sabemos que los experimentales tienen mucha regulación y a veces tienen conflictos, y por eso muchas veces no nos involucramos o nos permiten no involucrarnos en esos estudios. Ahora, los observacionales, ¿tenemos que tener alguna consideración ético-legal? ¿Existe esta regulación? ¿Es más libre? ¿Hay algún vacío? Bueno, la respuesta puede ser un poquito distinta. Yo me imagino que cada país tiene sus peculiaridades en este aspecto, ¿no? Pero lo que yo he logrado observar en términos muy generales, no solamente en el ámbito nuestro, sino que de algunos países latinoamericanos, en virtud de estudiantes de posgrado que llegan con sus tesis, y entonces vamos viendo cuáles son los problemas que se pueden ahí generar. En términos generales ocurre lo que usted acaba de decir. En el mundo experimental, un problema casi insoluble. Quizás sea una de las razones también por las cuales cada vez se están haciendo menos ensayos clínicos, puede ser también. En los estudios observacionales, como usted plantea muy bien, la cosa es más laxa. Y una de las cosas que uno va aprendiendo es que si uno va a trabajar con pacientes de una institución, lo ideal es que esa institución tenga un consentimiento informado general, que al ingreso del paciente, el paciente entienda que sus datos pueden ser utilizados para investigación y lo autorice de entrada. Y con esa salvaguarda está resuelto el 80% y pico o el 90% de los problemas en el mundo de los estudios descriptivos observacionales. En el estudio, los observacionales analíticos, podría haber algún problema si nos metemos en el mundo de las cohortes, porque como ahí hay expuestos y no expuestos, y hay que hacer mediciones que pueden ser más o menos invasivas, por decirlo de alguna manera, ahí hay que tener salvaguarda en el mundo de las mediciones. Pero en términos generales, los criterios son muchísimo más livianos que en el mundo experimental. Tanto así que en el estudio de casos y controles, por ejemplo, prácticamente no hay
no hay mucha salvaguarda ética que sea difícil de sortear, ¿no? Siempre va a haber que firmar un consentimiento informado, pero la verdad es que son cosas bastante simples y llevaderas. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Y le dejo el lugar a Adelina para ver qué preguntas hay del público. Muchas gracias. Acá el público pregunta, varias personas preguntaron, por eso seleccioné estas. ¿Qué opinas sobre el nivel de evidencia entre la serie de casos y la opinión de expertos? Bueno, hubo alguna época en que hablar de la opinión de expertos era un poquito pecado, ¿no? Porque mucha gente se sentía un poquito ofendida porque eran expertos en alguna materia y consideraban que entonces que su opinión era mal valorada, ¿no? Pero posiblemente el error fue no explicar bien qué significa esto. La opinión de expertos no tiene un buen nivel de evidencia porque no está respaldada por datos concretos. Entonces, si el experto dice, yo, Juan Pérez, digo que esto es así porque soy un experto, obviamente no tiene ningún valor, y ningún valor de ningún tipo. Si ese experto dice, yo pienso esto por tal y tal cosa, y lo puedo refrendar en mi experiencia personal, eso ya podría ser una opinión de experto con alguna base, pero obviamente va a estar por debajo de una serie de casos bien estructurada, con criterios de selección, con variables bien determinadas, con una medición bien ejecutada, rigurosa. Es decir, según como uno lo mire, podríamos de repente pensar que se parece, pero a la vida práctica, desde el punto de vista del método, si está bien ejecutado, una serie de casos debiera tener una serie de elementos metodológicos que la opinión del experto lamentablemente no tiene, a menos que la demuestre con hechos concretos. Y eso hace que se salte un escalón completo. Pero el problema es que muchas series de casos publicadas carecen de herramientas metodológicas. Entonces, de ahí la pregunta que plantea la audiencia tiene cierta lógica, porque una serie de casos muy mal hecha no tiene mucha diferencia de una opinión de un experto que no tiene una consistencia de datos concretos. También nos preguntan, ¿cómo recomienda que un residente o un cirujano comience el camino de la investigación y también cómo puede ir mejorando en el tema, digamos? Es una pregunta un poco compleja porque es como pedir una receta de cocina, ¿no? Y esto de cocinería tiene muy poco. Yo tengo la casi convicción, porque podría hablar más bien de mi experiencia personal, más que de la experiencia de otros, porque es difícil meterse en la mente de la gente, ¿no? Pero yo creo que aquí hay una cosa que es fundamental, y es que es tener este bichito metido en el ADN, porque si no, es difícil que uno se encante con esto. Créame que hablar de estas cosas a mí me fascina, y si usted me dice que esta cosa puede durar 4 horas, yo estaría 4 horas hablándole de esto y estaría feliz, porque a mí me gusta. Entonces, el problema es cómo, más que cómo comenzar o cómo echar a andar una carrera de investigador, es quizás cómo lograr que el cirujano joven se enamore de esto. Y eso es difícil. Posiblemente una de las cosas fundamentales es que ese cirujano joven o ese residente tenga en su equipo formador a alguien con estas características, y que ese alguien sea capaz de transmitirle algo. Si uno no tiene en el ADN esta cuestión, es difícil que uno se entusiasme mucho. O sea, puede que durante un rato sí, pero después uno vuelve a la rutina laboral, a los pacientes, a la cosa administrativa, y esto se va perdiendo. La verdad, yo como cirujano no concibo, sinceramente, la labor del cirujano sin la investigación a su lado. Creo que es la única forma de crecer, de que las cosas se hagan un poquito menos mal cada día, y de ofertarle a nuestros pacientes lo menos malo, o quizás lo mejorcito que podamos. Y basado en evidencias concretas, sí. Porque el hecho que a Juan o a Pedro le haya ido bien con algo no significa que a mí me va a ir exactamente igual, porque a lo mejor Juan y Pedro son unos cirujanos extraordinarios y yo no tengo la mano de ellos,
o ellos operan en un centro que tiene unos recursos que yo no tengo, en fin. Son tantas las variables que hacen que uno tiene que medir sus propios resultados, y a la medida que uno empieza a medir sus resultados, también posiblemente uno se puede ir encantando un poco con esto. ¿Y cómo comenzar? Bueno, reporte el caso, después junte sus pacientes y haga una serie de casos con todo el amor del mundo, y le aseguro que lo va a pasar muy bien. Pero idealmente tener a alguien que le despertó el bichito, o de lo contrario, esto no es tan simple. Muchas gracias. En honor al tiempo, voy a ir cerrando. Les voy a recordar que el próximo encuentro es el martes 1 de septiembre a las 5 de la tarde, donde el doctor Gion nos va a hablar de cómo hacer investigación y ser cirujano en la práctica diaria. No se olviden que hay que inscribirse para cada encuentro. Le voy a dar la palabra a Matías. Doctor, disfrutamos muchísimo de su charla, y yo quería aprovechar, aunque no es mi rol acá, para pedirle alguna reflexión al respecto de algo que siempre pensé y que también está reflejado en una pregunta de un cirujano joven, Roberto Klappenbach. Sospecho un poco su respuesta, porque usted nos dio bastantes indicios en la charla acerca de que cada diseño metodológico por ahí tiene que tener una temporalidad en el desarrollo, por ejemplo, de una técnica quirúrgica. Y esa es una de las preguntas que le dejaba a Roberto, que es ¿cuál es su opinión sobre la estructura ideal de invención, desarrollo, evaluación y seguimiento a largo plazo? Y un poco también quería yo preguntarle, después de que usted nos conteste eso, es siempre en lo que es la investigación en cirugía tenemos la famosa grieta, que acá está muy de moda en Argentina, hablar de grieta, entre lo que es la validez interna y la validez externa de los estudios. Siendo los grandes abanderados de la validez interna los ensayos controlados, como usted muy bien nos contó, y parecen ser ahora los grandes abanderados de la validez externa los estudios de grandes datos poblacionales. ¿Usted cree que en algún momento podremos llegar a tener algo a término medio, como para que no nos quedemos con los sesgos de los últimos y la exclusividad o la poca aplicabilidad de los primeros? A ver, muchas gracias, Matías, por la pregunta. Voy a partir por la segunda, porque la primera luego tendré que preguntártela de nuevo, porque no la logré captar muy bien. Respecto a validez interna y externa, bueno, absolutamente de acuerdo que esto ha sido lamentablemente quizás maltratado desde la perspectiva que hay grupos que han visto como lo importante o es la validez interna o es la validez externa, y yo creo que eso es un error garrafal. Yo creo que ambos conceptos son absolutamente indivisibles, tanto así que no saca nada uno de tener un estudio de muy buena validez interna si no tiene aplicación poblacional. Ejemplo clarísimo, un ensayo clínico controlado, súper especializado, que no lo va a disfrutar nadie más que el grupo de sujetos que fueron tratados y uno que otro que se le parezca. Por lo tanto, ¿de qué me sirve esa validez interna? Por el otro lado tenemos el mundo de la validez externa, que está ejemplificado por las revisiones sistemáticas ejecutadas a través de muchas bases de datos, con muchos estudios, de tal manera que hay una representación importante de diferentes poblaciones del mundo respecto a una materia en cuestión. Pueden tener una validez externa maravillosa, pero a lo mejor si los estudios son de mala calidad, no tiene validez interna. Entonces, ¿de qué me va a servir solamente la validez externa? Reitero, yo creo que son conceptos que no deben separarse. No me los imagino separados en realidad, deben ser absolutamente complementarios para que podamos avanzar. Y respecto de, me imagino que se refiere a lo del Big Data, ¿no? Con la última parte. Sí. Bueno, la verdad es que en general nosotros no hemos como grupo incursionado en el Big Data por diversas razones. Esto de los macrodatos, los datos masivos. Posiblemente tenga que ver con algunas cuestiones más bien de temores, es decir, cuando uno ve la historia de esto del Big Data, que
en medicina en realidad se viene aplicando hace relativamente poco tiempo atrás, porque su origen está en otros lados, no en el marketing y en otras cuestiones, en la finanza, etc. Los ejemplos que hay generan quizás más ruido que tranquilidad. Si nos vamos a la historia, uno de los hechos históricos quizás que conmocionó y que empezó a mover esto fue el año 2009 con los primeros datos de la pandemia llamada porcina o N1H1, ¿no? En que comenzó a hacerse modelos predictivos, que de hecho se están ocupando hasta el día de hoy con el famoso coronavirus. Y ocurrió que al principio parecía que esto iba a ser la solución para los servicios de salud pública, que iban a poder de alguna manera anticiparse con medidas epidemiológicas, etc. Pero ¿qué ocurrió? Generó tanta expectativa que la gente empezó a meterse tanto en la base de datos, a alimentarla de manera espuria, que los modelos predictivos empezaron a predecir cosas que no correspondían. Porque, por otro lado, estos modelos predictivos empiezan a trabajar con la alimentación que se le dio con datos pasados. Por lo tanto, tendría que ser capaz de predecir siempre y cuando el futuro sea igual al pasado o muy parecido. Y como todos sabemos, el futuro se va haciendo cada día y por lo tanto las variables pueden ir cambiando. Y por lo tanto la capacidad predictiva de estos modelos no funciona. Y esto ya se vio con el ejemplo este de la gripe porcina, que del 2009 al 2013, me recuerdo que mostró cambios realmente sustanciales y que a la vida práctica después no ocurrieron. Entonces, genera ese temor, ¿no? de jugar todas las fichas en pos de una cosa que todavía, en medicina al menos, no está muy clara. El soporte técnico, por ejemplo, el tema de los multianálisis que hay que utilizar, la calidad de los datos. Todos sabemos que hay países que generan buenos datos, otros que no generan buenos datos. ¿Cómo los mezclamos para que sea realmente un big data y que sea representativo de todo, o más o menos? Entonces, son cosas que todavía tienen muchas interrogantes, que posiblemente con la velocidad en que ocurren las cosas actualmente, las podamos tener resueltas de aquí a un quinquenio o a un trienio. Pero de momento, creo que le falta un poco de madurez y de robustez al método. Y la primera pregunta, sí, la parte era acerca de la estructura ideal, lo de McCulloch, y lo que sería el arribo a conclusiones en una etapa equivocada del desarrollo de una técnica. Le preguntaba al doctor Klappenbach cuál era su opinión al respecto de eso. ¿Le parece que es como una estructura que deberíamos seguir a la hora de validar una técnica quirúrgica, por ejemplo? Bueno, es complejo dar una respuesta muy categórica, ¿no? Yo creo que quizás aquello pudiera aplicar mejor en disciplinas distintas a la nuestra, en que no haya tanta variabilidad interpersonal. Quizás en el mundo si nos vamos al aspecto terapéutico, en que hay un tratamiento controlado de fármacos o de intervenciones, yo qué sé, bastante estructuradas, incluso modelos educativos, quizás pudiera aplicar más o menos bien. Pero en el mundo quirúrgico, uno se queda con la sensación de que nada aplica muy bien. Y nada aplica muy bien porque todos los cirujanos, podemos operar una técnica de forma distinta, con distintas variantes. Variantes que incluso en la descripción operatoria uno ni reporta. Y a veces uno puede operar en un día 3 pacientes de la misma cosa y los opera distintos. Entonces, adelantar resultados o conclusiones en ese sentido, cuando hay tanta variabilidad, no solo interpersonal, sino que incluso intrapersonal, es un tema que da como para meditarlo, ¿no? Yo no tengo una respuesta concreta, pero me genera más ruido que buenas conclusiones aquello en nuestra idiosincrasia latina más encima. Quizás en el mundo anglosajón pudiera funcionar un poco mejor, no sé. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Manterola, por la conferencia, por, como dijo usted, este trago duro
Pero la verdad que no fue tan duro, fue muy apasionante y más de 400 colegas estuvieron conectados y estamos terminando y estamos por 350 colegas, así que estamos con... Felicitaciones a Adelina por la coordinación también que realizó y todas las preguntas que tuvo que llevar a cabo. Felicitaciones también extensivo a Constanza con las reflexiones que hiciste sobre los comentarios de la charla del doctor Manterola. A todos agradecerles por el contacto y los esperamos en el próximo módulo, en el módulo 3 con el doctor Gion. Así que muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Buenas tardes, gracias.